Bueno, también nos estamos preocupando, ¿no? Y dedicándonos a analizar todo lo que tiene que ver con la agenda ya internacional del presidente Javier Milei. Bueno, Leticia, a ver, vamos al G7, pero también tenemos una agenda acá en Placas que vamos a ver en instantes sobre la actividad del presidente Javier Milei, porque el jueves 13 va a tener su participación en el G7, ahora vamos a hablar de eso, el foro económico y político del que van a participar los presidentes más poderosos de Occidente. Así también. es, que son las 7 economías, se supone, más desarrolladas. Hay que decir que están, bueno, Estados Unidos, Canadá, estamos hablando del Reino Unido, Alemania, Francia, Japón. No está, por ejemplo, China, no está Rusia, que fue parte del G7, era el G8, pero después de que se anexó Crimea lo suspendieron, pero sí son las economías más poderosas, o al menos 7 de las economías más poderosas, que se espera que el presidente Javier Milei parte hoy justamente rumbo a Bari, a Italia, donde va a participar en este contexto, que hay que decir que si bien van a estar los líderes que mencionábamos de los países miembros del G7, lo que se hace en este caso, que va a ser Italia, la anfitriona Giorgia Meloni, la premier, lo que hace es invitar a otros mandatarios, que en este caso, bueno, invita al presidente de la Argentina, también lo invitó al presidente Lula da Silva de Brasil, entre otros mandatarios como por ejemplo de India, de Emiratos Árabes Unidos, que se espera que también asistan a esta cumbre. Y en esta agenda también va a haber cuestiones bilaterales, ¿no? Exactamente. Compartimos otra de las placas donde continúa esta actividad. El viernes 14 disertará en el marco de la sesión extendida Inteligencia Artificial y Energía, y ahí vamos a las bilaterales con Giorgia Meloni, justamente la presidenta del Consejo de Ministros de Italia, Ajay Banga, presidente del Banco Mundial, Emmanuel Macron. Esta bilateral había estado en duda en un momento. Sí, exactamente, había estado en duda. Emmanuel Macron, recordemos que viene de anunciar un adelanto de elecciones por lo que fue el resultado de las elecciones parlamentarias, donde lo que es la ultraderecha, en general, como se lo menciona, de Marine Le Pen, Reagrupación Nacional, duplicó en votos al candidato de Macron, y después de estas elecciones, un presidente francés que decide anunciar este adelanto de elecciones, y una Giorgia Meloni que sin duda fue una de las ganadoras de estas elecciones parlamentarias y que recordemos que tiene un muy buen vínculo con el presidente Milei. Y otra bilateral que es muy importante por el contexto, justamente buscando nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, es la que va a mantener con Kristalina Georgieva, la directora del Fondo Monetario. Sabemos que en estos últimos días el ministro Caputo anunció que van a buscar un nuevo acuerdo con el fondo. Sí, exacto, Flor, porque además hay que recordar que es una cumbre donde, si bien se espera que los temas claves tengan que ver con la guerra en Ucrania, la guerra en la Franja de Gaza, la cuestión económica, por supuesto, es uno de los fundamentales, y son países que los mencionábamos, ¿no? De los más desarrollados, y bueno, clave, por ejemplo, Estados Unidos en el Fondo Monetario Internacional, pero entre otros de los países y mandatarios que van a participar de esta cumbre. Claro, bueno, y seguimos con la última actividad, el sábado 15, la participación en la cumbre global por la paz de Ucrania. Ahí justamente decías vos el encuentro bilateral con Volodymyr Zelensky, el presidente de Ucrania, quien le hará entrega de la condecoración Orden de la Libertad, y por la noche el presidente va a emprender ya el viaje a la Argentina. Pero contame un poquito más de este encuentro con Zelensky. Sí, estaba en duda este viaje, finalmente se confirmó a Suiza. Es algo que se viene esperando ya hace varias semanas, que son básicamente diálogos que lo que buscan es llegar a un cese al fuego, a un acuerdo, a un fin a la guerra en Ucrania, que recordemos ya lleva 2 años, un Zelensky que le viene pidiendo. De hecho, decíamos, es otro de los temas que se espera que se traten primero en la cumbre y después que se trate particularmente en Suiza, lo que tiene que ver con el envío de más financiamiento por parte de los países miembros del G7, entre otros anuncios posibles en el marco de la guerra en la cual venimos contando, ¿no? Un Zelensky que se mantiene, pero que les viene pidiendo más apoyo, y una Rusia que sigue avanzando, digamos, que se va a dar, por supuesto, en este contexto, y que sumábamos también con la guerra en la Franja de Gaza como uno de los temas claves. Bueno, sin dudas vamos a estar muy atentos a este viaje que ya comienza, una agenda intensa del presidente Javier Milei,